In the name of our Lord Jesus Christ, I bring you greetings and blessings and love from me and from your family of faith, the Florida disciples, and from disciples everywhere. This is a bittersweet visit for me because it will be my last as regional minister with the Convención. My prayers and my love will continue with you always. I do hope to get to see you at our regional assembly on Saturday, February 5th at the Daytona Beach Drive-In Christian Church. And we will have some workshops online the last week of January, some in English, some in Spanish. So watch the e-glimpse for details on that. I'm excited also for some ordinations that we have before the end of the year, and 3 of those are from the Convención. Carlos will be ordained on Saturday, January 22nd, and Milka and Yvonne will be ordained on Sunday, January 23rd, both at 3 o'clock and both at Deltona Christian Church, pastored by Susanna Orinsky. The Disciples Special Day Christmas offering in December goes to the regions, and I hope that your congregations will promote this offering and help to boost those donations to help position for our new regional minister for Florida. Thank you for all that you are, all that you have done in Jesus' name, and know that I will miss you very much. Take care and God bless you. Dios te bendiga. Te habla aquí nuevamente el pastor Carlos Pérez, moderador de nuestra convención, dándote la bienvenida nuevamente a nuestra Asamblea de Negocios 2021. Como ya ustedes saben, lleva como título Esperanza Viva. Y seguimos celebrando, seguimos dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho a través de todo este tiempo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra convención. Y también damos gracias por las cosas que Él continuará haciendo. Así que, ¿qué mejor manera que terminar nuestra asamblea que con un servicio de adoración y alabanza a nuestro Dios? En el día de ayer trabajamos los negocios, trabajamos los reportes, los informes, enmiendas, etcétera, etcétera. Esta mañana tuvimos la oportunidad de explorar el tema del liderazgo generacional con el reverendo Eliezer Ronda, que es nuestro recurso invitado. Y en estos momentos entonces nos preparamos, disponemos de un corazón dispuesto a alabar, a glorificar al Señor y un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Vamos a estar recibiendo nuevamente al reverendo Eliezer Ronda, quien va a estar predicando, trayendo el mensaje en este servicio que vamos a tener. Vas a ver participaciones de diferentes iglesias, de diferentes ministros de nuestras iglesias, por lo cual damos gracias a Dios por su disposición, por sus talentos, y por ayudarnos a realizar este servicio. Y más que todo queremos glorificar y alabar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra esperanza. Hay una esperanza viva que encontramos en Cristo Jesús. Y en este momento nos disponemos a adorar y a glorificar su nombre. Así que te invito a que cantes con nosotros, te invito a que ores con nosotros, te invito a que escuches la palabra, te invito a que compartas el servicio a través de las redes sociales también. Y te invito a que también te quedes con nosotros para lo que va a ser la instalación de la nueva junta. Ya en el año que viene comienza una nueva junta directiva de la Convención del Sureste y queremos darle también la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que van a estar participando en nuestra junta y les damos gracias también por su disposición para trabajar con la convención. Así que nos preparamos, nos disponemos de alabar y glorificar al Señor y damos gracias por su amor, por su gracia, por su misericordia y por la esperanza que encontramos en Él. Dios te bendiga. Te bendiga, iglesia. El Señor te guarde. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos permites estar abriendo este momento hermoso donde toda la iglesia, discípulos de Cristo, se une en un mismo espíritu para alabar al Señor y glorificarle. Y entonces nosotros, como iglesia cristiana hispana, discípulos de Cristo del Norte,
aquí ubicada en Castleberry, y queremos compartir con ustedes la apertura de este momento hermoso. Y somos más que privilegiados y le agradecemos al Señor por este momento. Y dice en la palabra del Señor, en el Salmo 92, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Amén. Aleluya. Señor del cielo y de la tierra, te alabamos, Señor, y te glorificamos. En este momento queremos, Señor, presentar nuestras vidas, Señor, delante de ti. Queremos empezar esta actividad con un momento de adoración y alabanza para exaltar tu nombre, Santo, dándote gloria y honra por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te invitamos, oh Espíritu Santo, a ser el líder de esta reunión. Queremos que sea tu sabiduría, tu unción, tu poder, tu amor, el que reine en medio nuestro, Señor. Tú eres digno de alabanza. Y nos presentamos, Señor. Queremos que con los ángeles del cielo, aleluya, alabar tu nombre. No importa dónde estemos, Señor. Somos uno, una iglesia, en espíritu y en verdad, para la gloria de nuestro Dios. Así oramos, Señor. Acepta nuestras alabanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Oílo. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me
Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Nos presentamos ante la presencia del Señor dando gracias por este momento. Padre mío y Padre bueno, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que tenemos para adorar juntos. Oh Dios, que sea una experiencia que renueve la vida, que sea una experiencia que eleve, que sea una experiencia de transformación, porque es una experiencia de adoración y tú, Señor, te haces presente cuando tu pueblo se reúne en tu nombre. Bendice a todos mis hermanos y hermanas y que tu gracia sea con tu pueblo. Oh Dios, entregamos todo esto en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis manos, maravilloso Señor, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, hace sentir tu poder a los que estamos aquí y que lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, y lo que harás en recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y diga: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, hace sentir tu poder a los que estamos aquí y creo en ti. Lo que harás en mí, que creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, declaro, recibe toda la gloria.
esta hora, mis amados hermanos y hermanas, nuestros pastores. Les saludamos desde aquí el Auditorio Vida en Familia en Tampa, discípulos de Cristo. Y queremos decirle que estamos agradecidos por la oportunidad que Dios nos da de reunirnos por este medio a nuestra convención. No estamos frente a frente, pero es la bendición de las redes. Y le voy a pedir que unidos clamemos por nuestra convención y por este país y por la palabra que Dios nos va a dar en este día. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. No dejándonos, no soltándonos, Dios, en este tiempo de pandemia. Tu amor no ha faltado para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Has estado allí consolando al que ha perdido sus seres queridos. Has estado allí, Señor, para el enfermo, para el necesitado, Dios. Y en esta hora, Señor, todos unidos como convención, te clamamos, Dios. Te clamamos por cada una de las iglesias representadas, Señor, para que tu gracia, tu poder, tu misericordia sea sobre cada pastor, Señor, sobre cada cuerpo ministerial, sobre todo, Señor, los que lideran las diferentes congregaciones, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos des gracia, que tú nos des ese amor tuyo, Señor, que tú nos enseñes a servir como tú lo hiciste, Jesús. Ayúdanos, Señor amado. Gracias, Señor, por nuestra convención, porque continuamos de pie, Señor, continuamos en la lucha, Padre, porque así tú lo has querido, Padre, y te pedimos, Dios, que tú también derrames tu gracia, tu gloria, tu misericordia sobre esta nación. Padre, tú conoces todo lo que hay sobre la mesa, tú sabes todo lo que está en contra, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, de tu palabra. Te pedimos que tengas misericordia de esta nación. Te pido que hagas memoria de lo que esta nación ha hecho por otros países, enviando misioneros, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te lo dejamos en tus pies, Señor. Te pedimos por la palabra que tú nos vas a dar en esta hora, que tú uses tu siervo, Señor, y prepares nuestros corazones para que esa palabra caiga en buen terreno. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, aleluya. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Díselo al Señor. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiendo.
bueno. Gracias, Señor. Aleluya. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Pastor Iván, por dirigirnos en esa hermosa alabanza. Definitivamente hoy afirmamos que cantaremos de la bondad de Dios. Decía el salmista en el Salmo 27, versos 13 y 14. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y luego dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y damos gracias a Dios por su bondad y por su amor, que nos permite tener y experimentar esa esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Y nosotros respondemos a eso, ¿verdad? Respondemos a ese despliegue de bondad y de amor cuando le dedicamos a Dios nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras habilidades, cuando venimos delante de Él con una actitud de acción de gracias y también cuando somos buenos mayordomos de los recursos que el Señor nos ha dado. Y en este momento nos preparamos para la ofrenda. Y la ofrenda que recojamos el día de hoy en este servicio de adoración va a ir destinada para dos ministerios generales de nuestra iglesia. Va a ir para Obra Hispana, ¿okay? Y también va a ir para Week of Compassion, conocido como la Semana de Compasión, ¿okay? Que es ese ministerio, ese fondo que está dedicado para ayudar a refugiados, a países en desarrollo y para la respuesta ante desastres naturales. Ese fondo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá, que está destinado para esos propósitos. Tanto Obra Hispana como la Semana de Compasión han hecho una labor extraordinaria por los pasados años, con todo lo que hemos experimentado de pandemia y lo que se ha experimentado también en otros países, incluyendo también en los Estados Unidos, con huracanes, tormentas, terremotos y otro tipo de desastres naturales. Así que todo lo que recojamos el día de hoy va a ser dividido y destinado a estos dos ministerios generales de nuestra iglesia. ¿Cómo usted puede hacer la ofrenda? Pues bien sencillo. Usted lo que va a hacer es que va a ir a convencionse.org, convencionse.org, que es nuestra página web, y ahí va a encontrar un espacio donde puede accesar a Tithely, nuestra cuenta de Tithely. Y a través de la plataforma de Tithely usted puede entonces hacer la ofrenda para nuestra asamblea. De ahí puede seleccionar precisamente que hay un espacio que es para la asamblea, una vez entra a la plataforma de Tithely, y puede entonces hacer llegar su ofrenda en este día. Así que nuevamente estamos recogiendo esta ofrenda y la vamos a estar enviando completamente a Obra Hispana y a la Semana de Compasión. Nuevamente, simplemente agradecidos de lo que el Señor nos ha dado, agradecidos de la bondad del Señor. Así que en este momento yo le voy a pedir a la pastora Loida Rivera, que es nuestra pastora en la iglesia cristiana en Sebring, que por favor nos lleve en oración por las ofrendas. Dios le bendiga a mis amados. Le habla la pastora Loida Rivera de la Primera Iglesia Hispana Discípulos de Cristo en Sebring, Florida. Me acompañas para orar por las ofrendas. Amantísimo Dios, Padre Celestial, delante de tu divina presencia, en adoración, Señor, queremos darte gracias por estas ofrendas recogidas, oh Dios, para la convención. Te pido, Dios, que tú bendiga a cada hermano,
encadenada que ha propuesto en su corazón dar esta ofrenda para la gloria tuya, Señor, y lo han dado, Dios, con regocijo en sus corazones. También te pido que la conversión a recibir estos ingresos, tú, Dios, te des sabiduría para ellos poder, Señor, hacer y repartir de acuerdo a las necesidades presentes y las necesidades futuras, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por cada uno, Señor. Y ahora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a nuestra Asamblea de Negocios de la Convención Hispana del Sureste, titulado Esperanza Viva. Acompáñenme a leer la lectura de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Y se lee la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, aleluya, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegraos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. El Señor añada bendición a su palabra. Amén, gloria a Dios. Qué bendición poder adorar todos juntos en esta mañana como convención. Damos gracias a Dios por estas participaciones de nuestras iglesias que se han unido a nuestra asamblea para poder tener un espacio de alabanza y adoración. Damos gracias por cada uno de ellos. En estos momentos nos preparamos entonces para recibir la palabra del Señor y recibir el recurso invitado de nuestra asamblea. El recurso invitado es el reverendo Eliezer Ronda. Eliezer ya estuvo con nosotros esta mañana en el taller de liderazgo generacional y ahora entonces nuevamente está con nosotros para la predicación de este servicio. Eliezer es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Es también el director nacional para el ministerio S25, especialidad S25 de Puerto Rico. Y más que todo, Eliezer es un ministro del Señor, ¿verdad? Un pastor, hermano en la fe, hermanos que conozco desde hace ya un tiempo, de los tiempos universitarios, y que es un privilegio para mí poder recibirle en esta mañana y poder presentarlo como el recurso de nuestra asamblea de negocios. Así que les estamos prestos en estos momentos, ponemos nuestro corazón, nuestra mente dispuesta a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Bienvenido, Dios te bendiga. Amén, saludos Carlos, saludos a todos los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión. Me siento muy privilegiado que me hayan invitado para poder compartir con todos y con todas esta maravillosa oportunidad de reflexionar en la iglesia y sobre todo de la esperanza. El término de la esperanza, pues naturalmente es algo que durante este último año y medio, ya prácticamente casi 2 años, pues es algo que venimos pensando, considerando y viendo en qué medida pues nosotros podemos ser un vehículo que transite en la esperanza. Y quiero pensar hoy en la esperanza en 2 maneras, y particularmente mirándolo desde la perspectiva que nos presenta la Escritura y que nos presenta el reto que nosotros tenemos por delante como iglesia en esta temporada. Yo creo que ninguna persona que hoy ha enfrentado un poco más de un año de esta pandemia
pudo haber imaginado en su vida que íbamos a estar en un periodo donde los lugares que frecuentábamos iban a estar cerrados, o que eventualmente iban a estar restrictos, o que había un poco más de tensión con respecto a cómo saludábamos a alguien, si abrazáramos a alguna persona, si podíamos estar cierto tiempo compartiendo. Cada una de estas cosas, sin lugar a dudas, generan un cambio en cómo nosotros presentar la manera de interacción, y sobre todo cómo nosotros podemos pensar en el término de la esperanza. Yo hoy quiero acercarme a ustedes para pensar una historia bíblica que me parece que puede recoger muy bien la esperanza, específicamente de lo que me han invitado a hablar en la mañana de hoy, que tiene que ver con las nuevas generaciones. Y hay una historia bíblica que yo creo que muchos de nosotros hemos leído y tal vez conocemos, y me parece que tal vez puede ser una de las mejores maneras de acercarnos a la esperanza y a la importancia de que esa esperanza sea lo que hemos estado diciendo, una esperanza viva, y no únicamente una esperanza que sea simplemente un discurso que nosotros podamos tener. Y es la historia de un muchacho que la Escritura le pone el nombre de Bartimeo. Yo quisiera que vayamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. El libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y quiero leerlo en la versión de la Reina Valera, pero después quiero hacer algunos intercambios con algunas otras versiones, porque me parece que hay unas cosas bien fenomenales que presenta este texto. Dice que vinieron a salir de Jericó, él y sus discípulos, hablando de Jesús, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, levántate, que él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. De Bartimeo nosotros sabemos aquí al menos dos cosas. Sabemos que es ciego y sabemos que es mendigo. Sabemos que no puede ver con claridad y sabemos que tiene que ganarse la vida pidiéndole a otros que lo puedan socorrer, porque él, por las circunstancias de ese momento, no podía valerse por sí mismo, sino que dependía del sostenimiento que aquellos que caminaban por el camino principal podían dejarle. Y me parece que esto es bien interesante cuando nosotros pensamos con respecto a la iglesia en esta temporada, cuando pensamos particularmente en las nuevas generaciones y cuando pensamos cómo nosotros podemos sentirnos en este momento. Bartimeo tiene vida, pero no tiene vista. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dijo Helen Keller. Helen Keller, si ustedes han leído su historia, escribió un librito que se llama The Story of My Life. Y Helen Keller era una mujer que nació sorda y ciega. Y cuando Helen Keller tuvo como unos 10 años, sus padres decidieron buscar una persona que le asistiera, para que le ayudara a interactuar, porque ellos se encontraban sin las herramientas para trabajar con esta mujer, que era una niña y que en ese momento pues apenas veía y de ninguna manera podía escuchar. Y consiguieron esta mujer que se llama Anne Sullivan, que fue básicamente la compañera de Helen Keller para caminar con ella y para enseñarle a hacer algo muy importante. Sin que ella pudiese oírse a sí misma, Anne Sullivan le enseñó a hablar, y sin que ella pudiese ver, pudiese interactuar con las demás personas. Yo creo que aquí hay un gran reto interesante, porque Helen Keller escribe en este libro, dice que lo único peor a ser ciego era tener vista, pero no tener visión. Yo creo que pensemos en esto que decía Keller. Lo único peor a ser ciego, lo dice una mujer ciega y sorda, es tener vista, pero no tener visión. Proverbios capítulo 29, versículo 18 nos dice a nosotros que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y otras versiones dice que donde no hay visión, el pueblo se desorienta. Es decir, esta mujer sabe que hay personas que pueden ver, pero no saben hacia dónde se dirigen. Su esperanza es una esperanza totalmente trivial, frívola, no es una esperanza viva.
tienen el sentido de la capacidad de saber qué hacer, pero realmente no tienen vida. Séneca, cuando escribe el librito de La brevedad de la vida, Séneca decía que habían seres humanos que existían, pero no vivían. Y yo creo que este es el gran reto que nosotros podemos pensar en el día de hoy. Como iglesia, como proyecto pastoral, como proyecto de misión, ¿existimos o vivimos la misión? Como proyecto de iglesia, como proyecto pastoral, como proyecto de misión, ¿tenemos vista o tenemos visión? Y aquí es que yo creo que la historia de Bartimeo se fundamenta bien interesantemente con respecto a lo que nosotros podemos identificar específicamente de cómo nos ubicamos en ese tránsito que pasa Jesús. Bartimeo estaba, dice la Escritura, cuando usted se va a la porción, específicamente ahí al versículo 46, dice que estaba sentado junto al camino. Y a mí me parece que cuando nosotros pensamos que alguien está junto al camino, pues me parece que la manera más ideal para nosotros pensar es que está casi en el camino, pero no está ahí. Está cercano, pero no está ubicado en el tránsito principal. Tiene que vivir mirando lo que ocurre, pero no insertándose, y en este caso, por donde Jesús estaba caminando. Y yo quiero pensar en este momento cómo nosotros somos como iglesia. Primero dijimos, ¿cómo pensamos como iglesia? Como proyecto pastoral, como proyecto de misión, si tenemos vista o tenemos visión, si existimos o si vivimos la misión. Y esa pregunta para mí es importante porque eso nos puede determinar si estamos en el camino o estamos junto al camino. Cuando Jesús habló en esta historia, nos presenta particularmente que hay algo que ocurre entre las personas que están caminando que como que no hace sentido con respecto a lo que debe ocurrir. Bartimeo sabe que Jesús está pasando por allí. Bartimeo sabe que Jesús puede hacer algo por él, pero los propios seguidores de Jesús, sus discípulos, cuando escuchan el clamor de este hombre, lo mandan a callar. Le dicen, haz silencio, eres un estorbo, no puedes ser parte de esto que está pasando aquí en este momento. Yo me pregunto si en el proyecto de la misión que Dios nos convoca en este tiempo, somos aquellos que facilitamos el encuentro con Jesús o somos aquellos de que podemos decirle a alguien, haz silencio, no puedes hablar. Cuando Jesús cuenta una parábola en el capítulo 3 de Marcos, ahí mismito, Marcos capítulo 4, versículos 3 y 4, Jesús cuenta la parábola de un hombre que salió a sembrar. Dice que el sembrador salió a sembrar y dice que aconteció que una semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves de los cielos y se lo comieron. Y pudiera ser que hay personas, que tal vez en este caso, como ha sido el tema que hemos hablado en esta mañana, que hay una nueva generación que se le ha sembrado palabra, pero se le ha sembrado junto al camino. Hay algo que robó la esperanza de estas personas. Hay algo que de esa semilla, que es la palabra, que tenemos la expectativa que crezca, que tenemos la expectativa que dé fruto, que tenemos la expectativa que sea algo que pueda producir algo maravilloso para la vida de esa persona, algo ocurrió. Unas aves comieron esa semilla. Yo me pregunto si nuestra generación o la nueva generación a la cual nosotros le hemos predicado a través de encuentros bíblicos de verano, de escuela bíblica de vacaciones, de retiros de juventud, de programas de escuela bíblica, si nos hemos percatado que probablemente no hemos insertado a esos muchachos y esas chicas en el camino y los hayamos dejado junto al camino. Y eso yo creo que es el gran reto que nosotros tenemos en el día de hoy. La palabra que nosotros comenzamos leyendo en el día de hoy y que es el tema de esta convención, de esta asamblea de negocios, que tiene que ver con ser una esperanza viva, tiene que específicamente ubicarse claramente en ver cómo nosotros entendemos que hemos nacido de nuevo. Me gusta como lo dice la traducción del lenguaje actual. Dice, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, dice, alabemos a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida
con esperanza. Y esto lo ha hecho Dios con su gran amor hacia nosotros por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de los muertos. Esta esperanza que Dios nos ha dado a nosotros nos ha dado una manera de pensar diferente y de nacer de nuevo. Pero pudiera ser que en el proyecto de la fatiga, de la pandemia, de la preocupación, del agotamiento, pudiera ser que en estas circunstancias que nosotros nos encontramos haciendo y teniendo que resolver muchas cosas a la misma vez y preocupados por la incertidumbre de no saber cómo es el futuro, pudiera ser que nos hayamos ubicado nosotros como Bartimeo, junto al camino, que tengamos ninguna visión y que necesitemos que el Señor se introduzca a nosotros para poder darnos a nosotros una nueva dirección y poder dar vida. Cuando Jesús pasa por allí, dice la historia que él realmente se percata que Bartimeo estaba gritando. Así que le dice algo a sus discípulos. Les dice a los mismos que los mandaron a callar, llámenlo. Díganle que yo quiero hablar con él. Y me parece que este es un momento cuando nosotros podemos pensar que en este llamado que tenemos para hacer esperanza viva y esta convicción de esperanza viva, que el Señor nos convoca a salir y llamar a aquellos que por alguna razón han perdido la visión. Y tal vez nosotros, con las mejores intenciones, hayamos silenciado y no le hemos dado un lugar en el camino que el Señor quiere trabajar con ellos. Cuando estos discípulos se le acercan a Bartimeo, le dijeron, levántate, ten confianza, que Él te llama. Yo pienso que algo importante que está amarrado con la esperanza tiene que ver con la confianza. Cuando usted confía en la provisión de Dios, usted puede tener esperanza. Pero cuando usted desconfía de lo que Dios puede hacer, usted no tiene esperanza. Tiene una esperanza como la de Séneca, una esperanza que existe, pero no vive. Una esperanza que se predica por la tradición, por la costumbre, pero no una experiencia que se vive realmente. Y Jesús le manda a decir a estos discípulos, díganle a ese muchacho que es ciego, que tenga confianza, que yo lo estoy llamando. Y aquí me parece que resulta ser tal vez la mejor pregunta que podamos encontrar en esta porción bíblica y posiblemente tal vez la manera más inesperada de ver unas cuantas cosas. Jesús, cuando se encuentra con Bartimeo de frente, le hace a Bartimeo una pregunta posiblemente bien elemental, probablemente tal vez una pregunta que pudiera ser hasta absurda desde nuestro punto de vista. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Y a mí me parece que la respuesta de Bartimeo es mejor. Bartimeo le dice, maestro, que recobre la vista. Bartimeo aparentemente había tenido visión según esta porción bíblica, pero algo pasó que la perdió. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estando con mi papá, de camino a casa de mi abuela, yo era un niño tal vez de 8 años, mi papá tenía una condición de diabetes muy severa, y una de las cosas que pasaba con mi papá es que esa condición se agravaba con glaucoma, y la glaucoma es la pérdida de la visión. Y recuerdo un día que íbamos de camino a casa de mi abuela, y mi papá en medio del tránsito, él se estaciona en los carriles del paseo, ¿verdad? Aledaños a la carretera principal, y me dice, no puedo ver. Había perdido la visión. Literalmente, tal como esta porción bíblica, se había ubicado junto al camino. Fue un momento de terror, de mucho miedo, de mucha preocupación. Al rato, como que recuperó algunos destellos, siluetas, y con su maña regresó y regresamos a la casa para él poder atender su problema de visión. Yo pienso que algunos de nosotros en el tránsito del ministerio es posible que hayamos perdido la visión y estamos gritando desesperados porque estamos desesperanzados y preocupados porque no sabemos cómo podemos continuar y tal vez no sabemos hacia dónde nos dirigimos, porque a fin de cuentas la visión lo que nos dice es hacia dónde nos dirigimos. Y esa preocupación la tenemos con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños. No sabemos cómo trabajar con la nueva generación y estamos ubicados junto al camino.
Estamos casi de lo que tenemos que estar, pero estamos desesperados, gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, mira lo que está pasando con mi congregación. Jesús, mira lo que está pasando con la iglesia. Jesús, mira lo que está pasando con la comunidad. Jesús, mira que los perdemos, los teníamos aquí, pero ya no los tenemos. Jesús, mira, ya no tenemos visión, necesitamos recuperar la visión. Lo importante es que Jesús te llama, pastor y pastora, compañero y compañera. Jesús te llama y te dice: ten confianza. Te estoy llamando. Para tener esperanza, tenemos que confiar en aquel que nos llamó. Cuando Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo dice que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice la Escritura que enseguida seguía a Jesús en el camino. Es posible recuperar la visión. Es posible retomar la esperanza viva y seguir a Jesús en el camino. Y hacer la tarea de dejarnos dirigir por el Señor. Y tener la confianza en que Dios puede hacer las cosas. Y tal como dice el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, te enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La mirada de Dios está puesta sobre ti, pastor o pastora. La mirada de Dios está puesta sobre ti, líder. La mirada de Dios está puesta sobre tu corazón, aún cuando posiblemente en el camino hayas desfallecido y hayas perdido la visión. Ten la seguridad que el Señor te llama y te pregunta: ¿qué quieres que te haga? Para mí, lo fundamental es definitivamente terminar con lo que nosotros dijimos al principio, que comenzamos leyendo, que es tener totalmente la confianza en el Señor y alegrarnos en Él. En lo cual vosotros os alegráis, versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alégrate, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, poniendo nuestra mirada en Él, enfocados en Él. Nosotros tenemos la seguridad de que la esperanza será una realidad. Si has perdido la visión, si has perdido el equilibrio, me parece que una de las mejores maneras para hacer esto es entender que nuestra fe no es un amuleto, que la amarramos y que la abrazamos cuando estamos en preocupación. Es un asunto de enfoque y un asunto de sostenimiento. Si alguna vez estás montado en una embarcación, la mejor manera de uno mantener su equilibrio y no marearse, dicen los que saben, que es mirando un punto focal y agarrándose a algo fijo. Y este es el momento que si nosotros queremos recuperar la visión y seguir a Jesús en el camino, hay que poner nuestra mirada en Él, poner la mirada en lo que Dios nos ha llamado a hacer y agarrarnos del llamado que Dios nos ha dado, que es fiel, y que Dios realmente nos respalde en eso, enfocados mirando hacia donde Dios nos ha llamado y agarrados de la esperanza en Él, podremos seguir a Jesús en el camino y tal como Bartimeo, seguir alabando y dando gloria a Dios. Que Dios te dirija en este tiempo. Aférrate al Señor, insértate en el camino, recupera la visión y confía que Él hará. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo maravilloso que me has dado para compartir con mis hermanos y hermanas de esta asamblea. Que lo que se ha hablado desde ayer y lo que hemos hablado esta mañana sirva para reafirmar nuestro corazón, para enfocar nuestra mirada, para caminar con la seguridad de que tú nos diriges y tener, Dios, la confianza de que tú harás por encima de lo que pedimos o podemos entender. Que aquel pastor o pastora, compañero que se sienta agotado, desfallecido y junto al camino, que hoy pueda recuperar la visión y caminar con la confianza de que nos diriges por el camino. A tu nombre es la gloria, a tu nombre es la honra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Eliezer, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por esa palabra
hermosa, poderosa que has traído para nosotros. Y yo no quisiera añadirle mucho porque tengo miedo a dañar, ¿verdad?, el mensaje que Eliezer ha traído de parte del Señor para nosotros en esta tarde. Sí me llamó la atención, obviamente, muchas cosas del mensaje de esta mañana. Eliezer mencionaba que para tener esperanza tenemos que confiar en aquel que nos llamó, ¿verdad? Y cómo la mirada del Señor está sobre nosotros, aún en esos momentos, en esos tiempos donde estamos gritando, Señor, ten misericordia de mí, cómo su mirada está en nosotros y cómo nosotros entonces debemos de poner nuestra mirada en el Señor para poder continuar hacia adelante. Así que, Eliezer, nuevamente, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga mucho. Oramos por ti. Damos un saludo a tu iglesia, la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana en San Juan, al igual que a tu esposa Raquel y a Racheli también. Por cierto, feliz cumpleaños, Raquel. Si en algún momento nos ve, pues sabes que por lo menos mencionamos que cumplió año. Cumpleaños ayer, ¿verdad? Ayer. Así que oramos mucho por tu familia. Yo quisiera hacer una oración cortita, un momento, orar por Eliezer y su familia en estos momentos. Acompáñanos a orar, por favor. Gracias, Dios. Gracias por este espacio que hemos tenido con Eliezer, tanto en el taller en esta mañana como en la predicación en este momento. Y en este momento simplemente te pedimos que seas tú sobre su vida, Señor, que seas tú sobre la vida de él y de su familia, Señor, que los abraces con tu amor, con tu paz, y que así como lo has hecho hasta ahora, continúes, por favor, dirigiendo sus pasos. Oramos por la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana en San Juan, y te pedimos también una bendición para esta congregación, que los dirijas, que estés con ellos, y que ellos puedan entender, como siempre, que, Señor, que tu amor está con ellos, que nada nos puede separar de tu hermoso amor. Gracias por Raquel, gracias por la vida de ella, por la vida de Racheli también, y esta hermosa familia pastoral la ponemos en tus manos, en el nombre hermoso de Jesús. Amén y amén. Okay. Amén. Que les bendiga. Dios te bendiga, gracias. En estos momentos, mis hermanos, qué mejor manera ¿verdad? De movernos en este espacio de alabanza y adoración que reflexionar sobre ese mensaje que hemos tenido, pero entonces hacerlo mientras nos sentamos a la mesa del Señor, mientras compartimos juntos y celebramos la comunión. Así que te invito a que si tienes quizás un espacio para buscar un pedacito de pan, quizás algo que puedas tomar, que puedan ser, ¿verdad?, esos elementos que podamos utilizar en esta tarde. Recordar entonces el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, que al fin y al cabo termina en él demostrando la fidelidad para cada uno de nosotros, y que gracias a eso entonces experimentamos una esperanza viva en el día de hoy. Así que yo voy a invitar y voy a dar la bienvenida a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Miami y a su pastor, el reverendo Wilson Hurtado, que nos van a estar dirigiendo en estos momentos en la comunión. Conectamos con la asamblea de la obra hispana de la Convención del Sureste en este día para bendecir el nombre del Señor. Jesús es nuestra esperanza. Pueden haber pasado muchas circunstancias en todo este tiempo de pandemia, muchas luchas, muchos eventos de infortunio, pero Jesús ha estado al lado de nosotros. Él ha sido nuestra esperanza. Hemos visto la manifestación de su poder. Nos acompaña y nos sostiene. Y esta mesa da testimonio de ello. Que aunque Jesús pasó por días y luchas, lo querían matar desde antes. Lo querían apresar y venían personas a manifestar su odio, su envidia. Pero aún en medio de eso, Él se mantuvo adelante, sabiendo de su esperanza viva que tenía en el Señor. Y por eso invitó a sus discípulos y sus discípulas. Yo invito a mi discípula y a mi discípulo a que podamos juntos celebrar y podamos orar por el pan. Me gustaría que oraras por el pan y pudieras orar por la copa y bendecir el nombre del Señor. Primero el pan y luego la copa. Padre nuestro, en esta mañana delante de tu presencia estamos bendiciendo tu pan, que simboliza tu cuerpo molido en la cruz del Calvario, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió para perdón de nuestros pecados, para sanidad. Gracias porque tenemos la esperanza y sabemos y tenemos la certeza
que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, acompañándonos en todo este tiempo, Señor, fortaleciéndonos, Señor, levantándonos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti y te damos gracias por este pan. Y lo bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Señor, al presentar la copa con el vino, aquí también presentamos el trabajo de la gente, el proceso que sufre la vid al ser sembrada, cosechada, la uva, Señor, cuando es exprimida y se obtiene el jugo. Todo eso también representa lo que nosotros somos. Señor, como el proceso, como nos predicaba el pastor, el proceso por el cual pasamos, pero el producto final es agradable. El producto final, Señor, trae alegría. Por eso bendecimos esta copa, porque representa el triunfo en la cruz, representa el perdón de los pecados, representa, Señor, la salud, la sanidad, y representa nuestro encuentro nuevamente contigo. Gracias, Señor, y presentando este vino, nos presentamos también nosotros a ti, en Cristo Jesús. Amén. Yo le voy a pedir que usted tome el pan, recordando lo que Jesús hizo. Dice que tomó, lo partió, lo bendijo, se lo dio a sus discípulos, y hoy se lo damos a nuestras discípulas, bendiciendo el nombre del Señor. Aquella noche, en el nombre de Jesús. Dice que al finalizar la cena, tomó la copa, la levantó y la bendijo. Dijo: esta es mi sangre, que va a ser derramada por todos ustedes. Hoy la tomamos juntos. Allí los de la asamblea, de la convención, la toman en el nombre de Jesús. Y con fe y decisión, sabiendo de que Jesús es nuestra esperanza, en el nombre de Jesús la tomamos. Te damos gracias, Dios. Señor, sabemos que esta misma mesa la vamos a celebrar nuevamente cuando tú vengas y regreses. Ese día nuestra esperanza estará completa. Te bendigo, Dios, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias te doy por tus hijos, hijas que hoy me acompañan, discípulos que están aquí, oh Dios, y discípulas que hoy sostienen con fe este testimonio del Evangelio. En el nombre de Jesús, todo el pueblo de Dios dice: amén. 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 Gracias. Gracias.
Amén. Poderoso es el Señor. Damos gloria a Dios por eso y damos gracias a la Iglesia Discípulos de Cristo en Miami y a la Iglesia Getsemaní en Valdosta por ayudarnos en este espacio de Santa Cena y por colaborar con nosotros en este servicio de adoración. En estos momentos también, mis hermanos y hermanas, nos preparamos para instalar la nueva junta directiva de la convención. Y quisiera mencionar los nombres de la nueva junta directiva. La misma ya fue recibida el día de ayer en nuestro espacio de negocios y confirmada. ¿Okay? Vamos también a invitar a la reverenda Selena Reyes, que va a estar dirigiendo entonces este espacio de instalación. Posiblemente no vamos a poder ver las caras necesariamente de ellos, pero yo los voy a mencionar por nombre. Y si en algún momento la pastora Selena Reyes les invita a firmar algo a los miembros de la nueva junta directiva, pues usted lo hace ahí donde se encuentra, no se preocupe. ¿Okay? La cuestión es que podamos afirmar, ¿verdad? Y confirmar que ustedes son parte de nuestra nueva junta directiva y que comienzan con los trabajos de la convención, comenzando en el año que viene, en enero del año que viene. Así que nuestra nueva junta directiva va a estar compuesta por la moderadora, que es la reverenda Alba Castillo, que va a estar ocupando el espacio de moderadora. Tenemos al moderador electo, al pastor Iván Santiago de la Iglesia Cristiana de Deltona. Como secretaria de actas tenemos a la hermana Vicky Ruiz, que es de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del norte de Orlando. Como tesorero al hermano Roberto Llavina, que es parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Deltona. Como secretaria de finanzas continúa la pastora Milka Rivera, también de la Iglesia Cristiana de Deltona. Y como vocales tenemos a la hermana Laura Ramos, que es de la Iglesia Discípulos de Cristo del norte de Orlando, y al hermano Edwin Rojas, que es de nuestra iglesia en Coral Gables, CCC, Central Christian Church, Coral Gables. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ellos. Queremos también darle las gracias por su disposición para colaborar con nuestra convención, y nuestra oración siempre va a ser que Dios los continúe dirigiendo en todas las decisiones, en todas las planificaciones y en todo lo que hagan. Así que invito ahora a la reverenda Selena Reyes a que esté con nosotros y que pueda entonces tener el espacio de instalación. Amén. Gracias, Carlos. En el momento que yo les anuncie, voy a pedir que ellos abran sus micrófonos para que puedan entonces contestar con la respuesta "lo haré". También vamos todos nosotros como participantes a responder en un momento dado "lo haremos". Así que pueden abrir los micrófonos en ese momento, que así yo lo voy a anunciar. Dentro de toda la familia de Dios en la tierra, la iglesia aparece donde quiera que los creyentes en Jesucristo están reunidos en su nombre. La Convención Hispana y Bilingüe del Sureste se manifiesta como parte de la Iglesia de Cristo, como una comunidad de discípulos unidos juntos para la adoración, para el compañerismo y para el servicio. Para ello estamos estructurados para la misión, el testimonio y la disciplina mutua, para nutrir la iglesia y renovar a nuestros miembros. Dios adorna a la Convención Hispana con líderes equipados para su trabajo con dones del Espíritu Santo. Hoy nos regocijamos en las ricas bendiciones de Dios representadas en estos líderes, que han sido llamados al servicio de Cristo y que ahora reconocen este llamado por la dedicación de sus vidas a la vida del servicio del ministerio de Cristo. El pastor Carlos Pérez acaba de mencionar todos los nombres de los oficiales de la Junta, así que yo no los voy a mencionar de nuevo, pero a ellos, tanto como a la convención, les quiero leer algunas escrituras basadas en el trabajo de la iglesia. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, nos recuerda la forma en que varios miembros de la iglesia funcionan en responsabilidad mutua, unos hacia otros en la vida de una congregación. En 1 Corintios 12 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu Santo le es dada a cada uno para provecho. También nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo,
por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, los mismos, los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el espíritu nos ha constituido para un solo miembro, por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo ya no soy la mano, así que no soy el cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así yo no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y termina diciendo en el verso 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y a cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Estos hermanos y hermanas ya mencionados son los nuevos oficiales de la Junta, como antes se describiera. Ellos servirán en capacidades de liderazgo como la Convención Hispana busca cumplir su ministerio bajo la dirección de Cristo. Buscan edificar la iglesia de Cristo en todos los sentidos. Así que le pregunto a ellos, ¿cada uno de ustedes acepta el oficio al que ha sido llamado y lo harán? ¿Prometen, siendo el Señor su ayudante, cumplir fielmente con sus deberes? Y la respuesta que busco es, lo haré. Lo haré. Lo haré. Amén, amén. Así que ahora el resto del grupo vamos a contestar esta pregunta. ¿Prometerán su apoyo entusiasta a la obra de Dios bajo el liderazgo de estos con quienes comparten el ministerio en este cuerpo de Cristo? ¿Prometerán orar por la bendición de Dios mientras juntos buscamos apoyarnos mutuamente en el servicio desinteresado? La respuesta nuestra es, entonces, lo haremos todos juntos. Lo haremos. Lo haremos. Lo haremos. Lo haremos. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Dios Todopoderoso, nos regocijamos de que nos hayas llamado a ser tu pueblo en este tiempo y lugar. Ayúdanos a cumplir la misión que nos llamas mientras buscamos saber lo que la fidelidad requiere de nosotros. Fortalece las resoluciones que aquí se han hecho y defiende sus líderes con esperanza y aliento para que puedan soportar cada dificultad frustrante. Llena este grupo, la Convención Hispana, con tu espíritu amoroso y que cada uno pueda trabajar juntos armoniosamente para que todos los miembros puedan trabajar en unidad para el bien común y para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Así que en este momento, en el nombre de Jesucristo, la cabeza de la iglesia y por la autoridad que me da la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la región de Florida como su representante regional, les declaro debidamente instalados en sus respectivos oficios por el término al que han sido llamados y llamadas. Y les bendigo con la bendición de segunda de Pedro. Que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Eso se merece un aplauso donde usted esté, mire. Aplauda, de gracias a Dios, levante las manitas por tener ya la nueva junta directiva, ¿verdad? Confirmada. Gracias a las reverendas también Selena Reyes por estar con nosotros y por dirigirnos en este espacio. En la tarde de hoy, mis hermanos, ya estamos culminando con nuestra asamblea de negocios en la tarde de hoy. Y dándole las gracias sobre todo por toda la colaboración que hemos tenido de diferentes iglesias, diferentes pastores y ministros en la tarde de hoy. Gracias por conectarse, gracias a nuestros recursos nuevamente, el reverendo Eliezer Ronda. Y gracias también, ¿verdad? Como moderador, en este caso saliente, gracias también por su apoyo por los pasados ya 2 años en nuestras actividades e iniciativas de nuestra convención. Los esperamos verlos a todos y a todas en las actividades que tendremos en los próximos años. ¿Okay? Gracias, gracias, gracias. Y recuerde que tenemos en Cristo Jesús una esperanza
viva. Sea alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Dios les bendiga. En este momento quisiera pedirle a la pastora Alba Castillo, nuestra moderadora de la convención oficialmente, para que ella por favor nos despida en oración y culminemos los trabajos de nuestra asamblea. Amén, gloria al Señor. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Te damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Qué bueno, Señor, saber que tú estás en medio de nosotros y que nos vas guiando a tus propósitos y a cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por los líderes, por todos aquellos que han dispuesto su corazón para servirte, Señor, durante este tiempo. Bendíceles, ayúdales, pon gozo en sus corazones, Señor. Como dice el himnólogo, gozo da servir a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, nos saludamos así con el abracito, ¿verdad? Cibernético. Dios me los bendiga a todos y contamos con cada uno de ustedes para mantener el trabajo de la obra del Señor en nuestra convención. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Que tengan una linda tarde y nos veremos entonces el año que viene. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga.